Ha sido uno de los temas de la semana, sin duda. La demanda que presentó Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya en contra de nuestro país. El 18 de febrero de 2015 se cumplirá el plazo para que Chile presente su contramemoria por esta demanda. El gobierno está confiado en todo caso en la postura chilena. Citará al consejo de ex cancilleres y expertos también para tener una visión amplia de los argumentos expuestos por Bolivia. Vamos a analizar este tema en profundidad desde distintas perspectivas. Nos encontramos con el profesor Cristian Fuentes de la Universidad Central, el ex embajador Carlos Parker y el diputado por Arica, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, además Vlado Mirosevic. Gracias a los tres por estar con nosotros este viernes. Muchas gracias. Me gustaría comenzar con una pregunta bien general, tiene que ver con un poco de algo más subjetivo, de sensaciones, ¿no? Y de expectativas. Y me gustaría partir con usted, profesor. ¿Cuál es su sensación precisamente respecto a esta demanda, tomando como antecedente y bien fresco además lo que sucedió con Perú allá en La Haya? Bueno, yo creo que efectivamente la demanda no tiene mucho asidero jurídico, esa es la posición de Chile, por cierto, que yo comparto, pero respeto lo que ha hecho Bolivia. Y yo creo de que cualquier solución posible a través del diálogo bilateral y no a través de una instancia como esta, que es una instancia jurídica. Pero creo que Chile, de hecho, lo está haciendo. Tiene que prepararse bien, tiene que, con mucha prudencia y con mucha inteligencia, pensar en sus argumentos y resolver según se vayan dando las distintas instancias que tiene la Corte. Carlos, ¿qué le dice el olfato, la experiencia diplomática, el tema de las sensaciones políticas, ¿no?, respecto al panorama, cómo se ve este litigio allá en La Haya? Mire, yo aprecio un retroceso, si acaso aquello es posible, desde el punto de vista de la sensibilidad pública. A propósito del escenario, se gestó con motivo del resultado del litigio con Perú. Yo creo que se introdujo un factor de empeoramiento del cuadro. Desde el punto de vista de la receptividad de la opinión pública chilena a enfrentar de manera abierta, digamos, una controversia de esta especie. ¿Hay más pesimismo en el ambiente? Yo creo que hay más pesimismo en el ambiente, ¿Sí? Yo creo que hay un retraimiento, enfatizando este aspecto que hemos señalado en varias oportunidades, de que el tema de Bolivia es un tema que tiene una entidad muy escasa en la opinión pública chilena. Diputado, usted es ariqueño, es representante, así que tiene ahí también el pulso de uno de las ciudades, de sectores de la población chilena que probablemente se ve más afectado desde el punto de vista emotivo, si es que se quiere, por esta demanda también. ¿Cómo afecta esto, o qué perspectivas primero le ve a esta demanda, y cómo afecta esto las relaciones con el pueblo boliviano ahí en el norte del país? Bueno, lo primero, yo comparto la posición chilena. Creo que carece de fundamento esto de los derechos expectativos, ¿no? Sin embargo, efectivamente, después de La Haya, creo que hay más mesura al respecto. Y eso me parece positivo. Creo que el error de Chile sería confiarse. Escuchamos al inicio de la demanda con Perú confianza absoluta, rotunda. Creo que lo que tenemos que aprender como país es a tener mesura, a tomárselo en serio. Pero no creo que esto vaya a afectar las relaciones en Arica particularmente. ¿Cuál es la sensación que ha tenido Arica históricamente? Que es una moneda de cambio. Somos como un territorio que está permanentemente en disputa porque el gobierno que llegue puede transformarlo en una moneda de cambio. Moneda de cambio se refiere así como a traspasar territorios cercanos a Arica o Arica mismo, incluso como parte de la negociación. O una parte de Arica y donde nosotros no tenemos mucha participación en la política exterior. No, pero esa es una sensación súper fuerte, muy fuerte y pesa mucho. Y además muy instalada hace mucho tiempo. Entonces, yo diría que hay posiciones más bien contrarias a este tipo de soluciones. Pero la única razón es porque no vemos dónde Arica puede ganar con esto, no vemos dónde Arica participa de esta conversación a propósito del gran interés que dice tener Chile de promover las zonas extremas y levantar las zonas extremas, como lo hace Perú, por ejemplo, con Tacna. No se aprecia con claridad de que los gobiernos estén preocupados de levantar la zona extrema y tener una política de fronteras vivas. Más bien lo que se aprecia es que podemos ser en cualquier minuto una moneda de cambio. Ahora, Carlos, si es que se habla de mesura, de una actitud distinta de parte de Chile, de sacar lecciones del proceso con Perú, quiere decir que efectivamente hay cierta plausibilidad de que el argumento boliviano tome forma y que suframos un nuevo revés en La Haya, pero que el argumento boliviano parece a primera vista bien extraño, alude en el fondo a compromisos, ¿no? Chile se comprometió a negociar, por ende hay que forzarlo
a negociar en este momento histórico. ¿Cómo se logra o cómo interpretas tú ese argumento desde el punto de vista jurídico? ¿Qué peso le das? Ese argumento tú lo puedes interpretar desde el punto de vista jurídico o lo puedes interpretar desde el punto de vista político, en donde a mí me gusta poner el énfasis. Ajá. O sea, desde el punto de vista jurídico yo haría una afirmación general. Y es que el derecho internacional público es una cosa viva, que está en permanente evolución, está en permanente transformación. Y por lo tanto hoy día se alimenta de fuentes nuevas. Y esa es una primera cuestión. Yo creo que lo segundo que yo enfatizaría es que, a propósito del diferendo Colombia-Nicaragua y del propio diferendo entre Chile y Perú, quedó en evidencia de que los jueces sí tienen en consideración cuando dictaminan aspectos que no son propiamente jurídicos. Perfecto. Sino que el factor justicia, equidad, etcétera, también juega su rol en esta cuestión. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la demanda puede tener plausibilidad o no. Puede que Chile invoque la falta de jurisdicción de la Corte, y esa invocación puede tener dos resultados: que la Corte acepte o que la Corte no acepte. O puede que la demanda continúe. Pero a mí me gustaría subrayar el hecho de que al final vamos a volver al punto de partida. Bolivia ha manifestado, lo dijo el presidente Morales a propósito de la presentación, de que este país es un tema irrenunciable. Y yo creo que una primera cuestión en la que nosotros debemos tomar conciencia y sacar la conclusión del caso es de que este tema es un tema poderoso, potente, entrañable para el pueblo boliviano, que nunca se va a terminar. Y que evidentemente la solución a este conflicto más que centenario no está en la Corte de La Haya, sino que está en el diálogo político bilateral de buena fe. Ahora, profesor, cuando Bolivia va a La Haya es porque da por agotada otras instancias previas. Finalmente dice, bueno, ya me senté a negociar con un montón de presidentes distintos, con ninguno he tenido resultados concretos y he logrado avanzar. Pierde la paciencia, en definitiva, desde el punto de vista diplomático, si es que uno lo quiere poner de esa manera, y por eso recurre a La Haya. Ahora, me gustaría conocer su perspectiva desde el análisis del argumento jurídico. ¿Qué tan viable lo ve esta obligación de negociar en función de esos compromisos que se pudieron establecer en el pasado? Bueno, yo no soy abogado, digamos, pero entiendo de que la base de la demanda, que son los actos unilaterales, y de ahí se ha derivado el tema de los derechos expectaticios. La base son esta doctrina de los actos unilaterales. Es una doctrina que efectivamente se desarrolla en el derecho internacional a lo menos desde los años 20 del siglo pasado. Es decir, es una doctrina que tiene entidad y que han habido varios fallos de la Corte de La Haya, digamos, con respecto a esto. El 74 está el de Nueva Zelanda y Australia contra Francia por el tema de las pruebas nucleares, sí. Y otros sobre Groenlandia antes del año 33 entre Noruega y Dinamarca, etcétera, etcétera. Pero Chile parece no subirse a esa corriente, parece. Pero eso, la diferencia es, ya lo decían antes acá, es que el derecho internacional público está en evolución y se toman en cuenta ahora cosas que antes no se tomaban tan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tema de la equidad, por ejemplo, el tema de los derechos o los principios generales del derecho, etcétera, etcétera. Y eso ha significado de que Bolivia ha dicho, bueno, aquí tenemos una oportunidad, por lo tanto vamos a recurrir a la Corte Internacional. Yo, bueno, ya lo dije, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que Chile tiene la razón, pero reconozco que Bolivia siente de que se ha sentado muchas veces a la mesa, digamos, a conversar y no ha tenido ningún resultado. Ahora, yo creo que uno de los principios de la diplomacia es nunca perder la paciencia, digamos, ¿no? Y creo que no ha habido un diálogo consistente y sobre todo consistente en el tiempo entre los dos países, porque es cíclico, sí. ¿no? Y cambia según la administración de turno acá en Chile, claro, básicamente. Se negocia, digamos, unos años y después como el mito de Sísifo esto, ¿no? O sea, siempre estamos condenados a llevar la piedra por la montaña y una vez que llegamos arriba la piedra se vuelve a caer. Profesor, algunos ya plantean que aquí Chile podría alegar la incompetencia finalmente de este tribunal para tratar el tema. ¿Le parece a usted un camino correcto, una buena estrategia? Yo creo que hay que pensarlo muy bien. Yo creo que eso se puede convertir en un antejuicio. Ahí hay un límite, digamos, que es poco claro. Claro, es un recurso, sí, cierto, que se puede llevar, digamos, a él, por cierto,
Pero si se pierde, entonces se convierte en una especie de antejuicio, y eso hace que unos piensen de que entraríamos perdiendo 1-0, digamos, el partido, ¿no? Claro, es como irritar a la Corte, incluso podría ser, ¿no? No, irritarlo no, porque esto es parte, digamos, está dentro de los procedimientos. De las posibilidades, ajá. Pero es como entrar con un gol de camarín. Otros dicen que no tienen nada que ver las dos cosas. Entonces, de todas maneras, creo que hay que pensarlo muy bien. Nuestros abogados, digamos, la gente del Consejo Asesor, tiene que tener una discusión, me parece a mí, y darse el tiempo. Tenemos 3 meses para eso, para resolver, y tiene una relación muy estrecha eso con la consistencia de la demanda. Entonces, como la demanda ya está en nuestro poder, hay que estudiarla muy bien. Yo creo de que si la demanda es muy consistente, no veo tan factible proceder, digamos, al tema de la incompetencia. ¿Carlos? Sí, mira, yo creo que es cierto lo que Cristian afirma, en el sentido de que la manera como se aprecia el tema boliviano, la forma como se reacciona, tiene que ver con un cierto ciclo, que dependen a veces de la administración, en el caso de Chile, también Bolivia, porque hay que recordar que alguien mencionaba 10 cosas que el presidente Morales ha hecho respecto a esto. A cualquier otro presidente que no tuviera el apoyo que él tiene le hubiese costado el cargo. Y por lo tanto eso es una novedad, desde el punto de vista boliviano. Desde el punto de vista chileno también se ha ido cambiando. Pero yo subrayaría el punto de que alguien ha afirmado que la relación con Bolivia hoy día pasa en su peor momento en los últimos 50 años. Yo creo que eso efectivamente es así. Y ocurre paradojalmente después de un ciclo positivo. Yo quisiera recordar, a propósito de tesis negacionistas, y aquí hay una tesis negacionista de gente que dice: nosotros no tenemos ningún problema con Bolivia, nuestras relaciones están sometidas a un tratado legítimamente acordado, etcétera. Que hasta hace pocos años atrás, nosotros en cuantos foros, y yo lo digo por experiencia propia, en cuantos foros internacionales presentamos, teníamos una especie de mantra, particularmente en los foros multilaterales, cuando un representante boliviano, y me puedo hacer ese discurso varias veces, un representante boliviano levantaba el tema, nosotros tenemos instrucciones de pedir la palabra de inmediato, y decir que este no era el foro adecuado, que este era un tema bilateral, etcétera. Es decir, nosotros negamos que el problema existía. Bueno, y estos episodios ocurrían en muchísimos foros internacionales, particularmente los foros de Naciones Unidas. Porque había una de estas tendencias a negar, esto no existe. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante subrayar la inmensa oportunidad que abrió esta agenda de los 13 puntos. Porque esto fue una novedad completa, que tuvo un paso previo, que fue el acuerdo durante la administración del presidente Lagos, de que no habían temas excluidos. O sea, que esta agenda sin exclusión, esa fue la primera vez que se mencionó de manera tácita que se podía siquiera hablar de este asunto. Y después se incorpora expresamente el tema en el punto 6. Y esta creación de confianza, este proceso largo de 15 años, se derrumba de manera estrepitosa durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Eso es lo que crea esta atmósfera de exasperación que nos coloca hoy día en la área. Diputado, ¿cómo ve usted aquel proceso político de negociaciones, de diálogo, que finalmente no ha llegado a ninguna parte concreta, digamos, según las pretensiones al menos bolivianas? Sí, yo creo que ambos países hemos cometido errores en esto. Por una parte, recordando lo que sucedió en la administración de Lagos, con Hugo Banzer por otro lado, ¿no es cierto?, donde se tuvo una conversación bastante avanzada sobre la posibilidad de exportar gas por puertos chilenos. Eso se vio entrampado por una serie de consideraciones políticas al interior de Bolivia. Perú, por lo demás, que en esto tiene mucho que decir, no lo hemos nombrado aquí todavía, pero Perú en esto tiene mucho que decir. Ellos se opusieron tenazmente a eso, le ofrecieron a Perú, a Bolivia, sacar ese gas por puertos peruanos, en el fondo porque había una competencia comercial también entre ellos. Y siempre han tenido una cierta ascendencia en la opinión pública boliviana, y eso finalmente terminó fracasando cuando Hugo Banzer murió, y tuvo entre otros Carlos Mesa, que en el fondo no fue capaces de resolver esto, que por lo demás hubiese traído mucha riqueza hacia Bolivia. Pero cundieron las consideraciones políticas. Eso yo creo que fue un error de todas maneras de Bolivia. Otro error nuestro es, por ejemplo, lo que pasó en la administración de Sebastián Piñera, donde él cortó esa conversación que se había producido bastante bien durante el gobierno de Bachelet, y eso en el fondo produce la antesala para que nosotros hoy día estemos en La Haya. Según los bolivianos incluso llegó bien lejos, ¿no?, en términos de las conversaciones. Llegó por lo que trascendió en su momento, llegó bastante lejos, pero fue justamente el presidente Piñera, a los pocos meses,
quien cerró con candado esa conversación, sí, y que produjo que naturalmente hoy estemos en la... O sea, en el fondo Sebastián Piñera es responsable de esta situación en la que estamos, pero también Bolivia ha cometido en esto bastantes errores, ¿no? Diputado, y para los pequeños, ¿es importante resolver este tema? ¿Y qué disposición tienen efectivamente a solucionar la demanda marítima, que es lo que quieren y a lo que aspiran los bolivianos? Yo diría que bajo las condiciones actuales, no, nadie tiene muchas ganas ni prioridad de que se resuelva el tema. Pero la pregunta es qué pasa si cambian las condiciones. ¿Y qué tipo de condiciones podrían hacer de que en Arica, por ejemplo, la gente estuviera mayoritariamente a favor de una solución como esta? ¿Cuáles serían esas condiciones? Yo creo que la primera es que Chile entienda cuál es además de mantener la paz naturalmente, cuál es el interés de Chile en que esta relación sea fecunda y no como está hoy día, que tiene absolutamente los cables cortados. El interés de Chile debiese ser la zona extrema, es decir, Arica particularmente. Necesitamos que Arica, que ha primado más bien una visión geopolítica de los 70 y 80, donde Pinochet dijo hay que correr el límite interno de Chile, llevémoslo a Iquique, en Iquique pongamos la zona franca, ahí desarrollemos la ciudad, porque Arica va a ser un campo de batalla. Eso era menos la tesis militar de Pinochet, que todavía lleva 40 años, pero todavía sigue viva. Entonces lo que yo siento, una de las principales condiciones es que tengamos una política de fronteras vivas donde el interés de Chile sea, podemos conversar con Bolivia en la medida que esto signifique también algún desarrollo, algún beneficio para nuestro norte, que necesitamos tirarlo para arriba. Esa debe ser un interés que no se conversa, yo no se lo escucho a la diplomacia chilena, por lo menos. Profesor, desde la perspectiva del argumento, volviendo al punto del argumento boliviano, en el peor de los casos, si Chile le va mal en esta demanda en La Haya, Chile no perdería costa o no se perdería terreno, sino que obliga a la Corte a Chile a negociar. Así lo entiendo yo, al menos, ¿no?, desde el argumento de Bolivia. ¿No es eso una posición bastante favorable para Chile, considerando que en esa negociación Chile no está obligado efectivamente a ceder terreno o a ceder a las pretensiones marítimas bolivianas? Parece como letra muerta al final. En realidad lo que pide Bolivia es negociar de buena fe una salida soberana al mar para eso es lo que pide. Ajá. Lo demás son ideas, son opiniones que puede tener uno, que puede decir que bueno, sí, la Corte le puede reconocer, por ejemplo, el tema de la negociación, pero esa negociación puede no llegar a ninguna parte. Pues, claro. O sea, dentro de las posibilidades de negociación está que la negociación no llegue a buen puerto. Claro, pero esas son opiniones. Lo que pide Bolivia es una negociación de buena fe y en un plazo prudente que signifique, digamos, una solución a su problema de la mediterraneidad. No, a propósito de lo que decía el diputado, yo creo que es muy importante el tema de las zonas extremas. No solo, por cierto, las del norte, también las del sur, como Sena y Magallanes, por cierto. Pero en Arica, Iquique, Antofagasta, me parece que esas son regiones que tienen un concepto y una idea de integración muy viva. De integración con los vecinos. De integración con los vecinos, de integración fronteriza y transfronteriza. Ahí se vive la integración todos los días. Los puertos de Arica, de Iquique, de Antofagasta, una parte importante, en el caso de Arica un 70%, es carga boliviana. En el caso de Iquique es menos y de Antofagasta es menos también, pero por ejemplo por Iquique entra una parte importante de las importaciones bolivianas. En el caso de Antofagasta salen los metales bolivianos por ahí. Entonces, cuando hablamos de integración en esa región, estamos hablando de cosas concretas. No estamos hablando de conceptos, de cuestiones vagas. Etérea, claro. Tienen que ver con el desarrollo de esas regiones. Y si nosotros hablamos tanto de nuestra proyección al Pacífico, al Asia, a los mercados de China, de Japón, qué sé yo, nuestras espaldas son nuestros vecinos. Entonces, el Chile Puente, el Chile Plataforma y todo eso también tiene que ver estrechamente con la integración fronteriza y transfronteriza. O sea, estamos hablando ni más ni menos que del desarrollo de Chile. De una estrategia a largo plazo, claro. Y de una estrategia a largo plazo. Carlos, me gustaría analizar también desde tu perspectiva la respuesta y la reacción que tuvo Chile. El canciller dice que esto es una demanda artificiosa, primero, es la primera reacción que tiene frente a la demanda presentada por Bolivia. ¿Cómo analizas tú aquellas palabras? Y segundo, si es posible con Bolivia que esto permita una suerte de carriles separados, se intentó con Perú, de cuerdas separadas, ¿no? En el sentido de llevar la demanda boliviana por un riel
y el resto de las relaciones tratar de encapsularlo y el resto de las relaciones por otro. ¿Se puede hablar de cuerdas separadas cuando las relaciones de toda índole son distintas entre Perú y Chile y Perú y Bolivia? O sea, y Chile y Bolivia. Sí, mira, respecto a tu primera pregunta, yo me quedo con la segunda apreciación del canciller Muñoz, cuando dice una demanda seria. Me quedo con eso. Después yo creo que efectivamente es una demanda seria. ¿Corrijo porque crees que se equivocó en la primera? No lo sé, pero me quedo con la segunda. Respecto de tu otra pregunta, mira, yo lo colocaría en un contexto y me tomaría de lo que acaba de decir Cristian. O sea, mira, yo creo que uno de los problemas que el tema de la integración tiene es que muchas veces carece de contenido y la gente la aprecia como una retórica. Mira, yo creo que sobre el tema de la integración en América Latina se han escrito toneladas de literatura. Y en esa literatura se han subrayado las ventajas objetivas que supuestamente los procesos de integración en América Latina tendrían por distintas razones históricas, culturales, idiomáticas, religiosas, etcétera. Pero el hecho es que vis-a-vis el avance de procesos de integración en otras regiones del mundo, particularmente Europa, nosotros estamos experimentando un retraso muy significativo. Yo creo que esas cosas ocurren porque los países son incapaces de poner los intereses colectivos por sobre los intereses individuales, por una parte y por la otra, porque las personas no aprecian para qué sirve la integración. Mira, antes de entrar al set conversábamos con Vlado lo interesante que resulta de que estos temas se aprecian de distinta manera de acuerdo al lugar del país donde tú te pares. Cierto. Y compartíamos con Vlado que él es de Arica y yo soy de Punta Arenas. Entonces yo le decía que si el tema de la integración y la resolución de los temas pendientes con Bolivia carece de entidad en el país, ese proceso es mucho más profundo, mucho más visible en el extremo sur de Chile. Entonces, mira, probablemente Magallanes hoy día es una región en donde por distintas razones hay una ola migratoria. Magallanes se había mantenido al margen de esto, pero hoy día hay muchos colombianos, dominicanos, etcétera. Pero yo te puedo asegurar que hay magallánicos que jamás se habían visto un boliviano, por ejemplo. Y por lo tanto, la sensibilidad que tienen frente a esto es muchísimo menor que la que puede tener un habitante de Arica, de Iquique, etcétera. Y bueno, pero este tema de la integración se vincula con el papel que el propio país se propone de desempeñar en este rol. Claro. Y francamente yo creo que disminuye, debilita los títulos para que tú hables sobre esto si tú eres capaz de resolver los temas con tus vecinos más próximos. Por eso me resulta muy importante que Chile haya resuelto sus problemas con Argentina. Me parece muy importante que Chile haya resuelto sus temas con Perú. Y respecto de Perú me pareciera muy importante que ambos países dieran por finalizado su controversia limítrofe de cualquier especie para siempre y así lo declararan. Y me parece muy importante que nosotros resolvamos este tema con Bolivia. Y por último quisiera decir sobre esto, porque hay una cuestión de correlación de fuerzas que hay que tomar en consideración. Mira, yo percibo de que en el contexto latinoamericano la causa de Chile es una causa muy impopular. Ese es un punto interesante, cómo queda Chile después de estos casos. Es muy popular. Y la causa de Bolivia es capaz de suscitar sentimientos, solidaridad, sentimientos de justicia, empatía. Sí. Y nosotros tenemos ese problema. Diputado, y me imagino que desde la perspectiva más institucional ese es un tema importante, ¿no? Desde el punto de vista de la diplomacia que quiere desarrollar Chile, la manera en que nos posicionamos en el mundo. Chile, después de estos dos casos, con Perú y con Bolivia, puede quedar como el malo del barrio, en definitiva. Sí, yo soy crítico de la política exterior. Creo que tenemos una política exterior más bien opaca, con poca iniciativa. Somos como un vecino que más bien mira por la ventana lo que pasa en el barrio, solamente sale si es que le tocan la puerta y más bien lo obligan, lo arrinconan a salir. Estos son los casos de la Haya, ¿no? En el fondo donde nos arrinconan, nos obligan a participar. Pero la verdad es que Chile, durante mucho tiempo, tenemos esta sensación de que da lo mismo la relación con Bolivia, no es relevante. Pero déjenme poner un caso concreto de por qué sí es relevante la relación con Bolivia y por qué en Arica realmente nos toca pagar el pato de aquello. Chile dijo que quería el corredor bioceánico. Ese corredor significaba que gran parte de la carga brasileña de Mato Grosso, ¿no es cierto?, el estado de Mato Grosso, podía salir por los puertos chilenos del norte, ¿no es cierto? Bueno, cuando los brasileños van a Arica y ven el puerto, dicen dos cosas. Primero, necesitamos infraestructura vial para llegar a Arica, eso es lo primero. Y tenemos que pasar por Bolivia. Entonces necesitamos de que Bolivia y Chile se pongan de acuerdo para tener buenas carreteras. Sí.
Por otro lado, miran el puerto de Arica y dicen, está bonito, pero es de juguete, para efectos de lo que necesitamos. O sea, Arica primero necesita un megapuerto. Y segundo, necesitamos que Bolivia termine de pavimentar la parte del corredor bioceánico, la carretera. Sí. Obviamente no lo va a hacer mientras esté con los puentes cortados en la conversación diplomática. Entonces, Chile pierde mucho y Arica en particular pierde mucho si es que no somos capaces de ponernos de acuerdo con Bolivia en algunas cosas. De lo contrario, podríamos tener la carga no solamente boliviana, sino que la carga brasileña, donde sí que podríamos ganar en desarrollo, muchísimo, porque obviamente con la carga boliviana está el tratado de por medio, tenemos que cumplir el libre tránsito y Arica no gana mucho con respecto a eso, pero sí podría ganar con respecto a la carga brasileña. Hoy día, dado que no está la inversión boliviana en la carretera del corredor bioceánico, Arica pierde, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y Chile pierde por tanto. Se nos me acaba el tiempo, pero brevemente quería preguntarle, profesor, sobre el rol de Perú en todo esto. Algo tiene que decir. Por el momento Perú observa Pero con atención. con atención, por supuesto. Pedí una copia de la memoria. Claro. Ahora, bueno, observa porque si hay cualquier solución, digamos, al tema, por el norte de Arica, esos son territorios que según el Tratado de 1929, como fueron antes del Perú, hay que consultarle. Sí. Yo creo en todo caso de que también hay que tomar en cuenta el Perú como una parte, pero no lo mezclaría con la demanda. Perfecto. O sea, yo haría una separación entre lo que es la demanda propiamente tal y lo que es el tema de fondo. Porque con o sin demanda vamos a seguir teniendo el tema con Bolivia. Así es. Entonces, creo que por el momento hay que observar también al Perú, por cierto, y tomarlo en cuenta, pero no en el caso más concreto. Más activo, claro. Profesor Fuentes, profesor Parker, diputado Mirosevich, muchas gracias a los tres por haber venido a CNN Chile para abordar este tema que recién comienza por lo demás, ¿no? Aquí estamos iniciando una discusión que se va a demorar bastante tiempo y que va a ser muy interesante y que hay que seguir con muchísima atención. A los tres, muchas gracias por haber venido. Muy Muchas amable. gracias. Y a ustedes los invitamos a una breve pausa. Volvemos de inmediato con más noticias acá en CNN Chile.